Las mujeres exigen que nos abramos emocionalmente como hombres. ¿Qué significa? Cuando sí y cuando no. El movimiento feminista en los últimos 50 años nos ha insistido y nos ha hablado mucho de que tenemos que abrirnos emocionalmente. ¿Es correcto o es incorrecto? Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Recuerda, este es un canal educativo e informativo. Buscamos crear una comunidad que podamos hablar de estos términos. Ahora bien, por el otro lado, hay muchos expertos en relaciones o mis compañeros en otros canales que hablan de por qué es malo ser abiertos con las mujeres, que no tenemos que expresar nuestros sentimientos, tenemos que ser estoicos y tratar de informar a las mujeres lo menos posible. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué punto nos quedamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo te voy a explicar en realidad lo que las mujeres se refieren y qué es lo que quieren, aunque les dé mucho trabajo expresarlo. Primero, dime tú qué opinas. ¿Crees que en realidad debemos mantenernos estoicos y callados o tenemos que contarle todo a nuestra pareja mujer? Déjame tus comentarios, si te gusta la información, dale like y sígueme para poder ver nuevos videos. Entonces, regresando, ¿qué es lo que realmente quieren? Bueno, las mujeres quieren que nos abramos cuando es relativo a ellas. Y quiero explicarte. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tengas un sentimiento positivo de tu pareja, eso sí quieren saber. Quieren escuchar que las amamos, que las extrañamos, que las queremos, preguntarles cómo les fue en su día, etc. Ahora bien, mejor evítatelo cuando trates de hacerla responsable a tu pareja de algo. Eso no le interesa a una mujer. Las mujeres les dan mucho trabajo en general el tema de autorresponsabilizarse, especialmente como pareja, como hombre. Si tú le dices, esto no me está gustando, eso no quiere saber. Quiere que le digas las cosas positivas de ella. Ahora bien, de tus problemas, ¿qué les interesa y qué no les interesa que les digas? En el tema de saber de tu vida, en realidad no creo o yo no te recomendaría que le dijeras tus problemas personales. Las mujeres quieren que les digas los temas que tienes, específicamente cuando hay problemas en el estatus de vida que pudiera haber. Por ejemplo, durante la pandemia, muchos trabajos estaban en riesgo, había mucha presión de qué iba a pasar, que si íbamos a tener trabajo o no. Ese tipo de información sí le interesó a una mujer. Claramente, habrá mujeres que lo hagan para entender en qué situación están y poder apoyar al hombre, es decir, vamos a gastar menos, o hay problemas, o ser un apoyo emocional para que salgan como familia adelante o como pareja adelante. Pero también habrá muchas mujeres que simplemente les interesa saber esa información por si les va a cambiar el status quo en el que viven. Y en ese caso, ponerse las pilas o estar listas si llegara algo a suceder. No me refiero a voy a apoyar más económicamente o voy a buscar un trabajo. Me refiero a que van a empezar a buscar otras opciones para conseguir lo que necesitan en el estatus en el que viven. Entonces, nuevamente, ¿tú qué consideras? ¿Que a las mujeres les interesa saber o no? Sí les interesa saber, pero aquello que les pudiera afectar o las cosas positivas de ellas, nunca las negativas. Si te gusta este tipo de información, recuerda que ya salió mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo puedes encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te lleva directamente a la tienda de tu país. Entonces, para cerrar, ¿qué es lo que tienes que hacer como hombre? Muy sencillo. Cuando tengas sentimientos positivos, sí lo tienes que comunicar, ser lo más elocuente que puedas. Si quisieras hablar de algo negativo de ella, por mejor comunicación que quieras tener, eso es algo que a ellas no les interesa que hables con ellas. En cuanto a tus problemas, eso mejor dedícate a hablarlo con un especialista o introspección y pensarlo solo o con tus amigos, pero no con una mujer. Lo ideal es que tus propios problemas los resuelvas solo. Ahora bien, si es algo en el que pudiera afectarle a ella, es decir, a la familia o a la pareja, sí le interesa saber, pero porque claramente le va a afectar o pudiera llegar a afectarle a ella. Entonces, en mi opinión, a eso se refieren cuando dicen, quiero que te abras emocionalmente, quiero que me cuentes, que me digas tus problemas. Ya que, en efecto, concuerdo con muchos especialistas masculinos que las mujeres les afecta verte emocionalmente débil.
¿Qué es lo que todos los especialistas masculinos y mis compañeros de otros canales se refieren a que puede ser peligroso como hombre que te abras emocionalmente? Bueno, en efecto, muchas mujeres no les gusta ver a su pareja masculino emocional o triste o llorando o que tenga problemas. Insisten muchas mujeres que a la vez que nos piden que seamos abiertos emocionalmente, nos piden que seamos masculinos, que resolvamos, que salgamos adelante, que lideremos, bla, bla, bla. Ahora bien, evidentemente hay ocasiones en las que debemos hablar de algún problema con nuestra pareja. Eso es correcto y es necesario, nos guste o no nos guste. ¿A qué me refiero cuando digo que no hablemos de temas que tengamos de ella? Me refiero a crítica, sea constructiva o no, o hacerlas responsables de algo. Si hay algo real en problemas de pareja, pues claramente se tiene que platicar, claramente se tiene que dialogar de alguna manera. Me refiero específicamente a mí me hizo sentir esta acción esto. Eso no les interesa, lo ven como femenino o casualmente lo ven como femenino. En realidad es simplemente porque no les gusta que los llegues a criticar. Eso es todo, ¿no? Hacerles ver que a ti te está dañando emocionalmente algún problema que ella está generando. Muchas gracias por quedarte hasta este momento. Recuerda, yo soy Manu, sígueme y nos vemos en el próximo capítulo.